que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Con ustedes la revista Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, recomendaciones y consejos. Porque su vida merece un cambio. Creo que esta es la reflexión más difícil que me ha tocado hacer. Tomé palas, picos y hasta cuchillos para buscar de qué hablar el día de hoy. Solamente me encontré con luchas que día a día minan mi corazón, con dolor, tristezas, angustia, pérdidas irreparables, que superan por mucho las marcas que puede sentir un ser humano. Eso es lo que hoy estoy viviendo. Cada una de nuestras decisiones provoca un sinfín de consecuencias. Ninguna de ellas se puede medir y juzgar como fracasos. Más bien, hoy les puedo llamar enseñanzas de vida, que te van dando herramientas, armas nuevas para seguir luchando en estas batallas que parecen no querer descanso. Buscando bien y entresacando de mi corazón, también he podido encontrar momentos y detalles maravillosos, y cada uno de ellos vuelve a dar valor a mi vida. Es muy común resaltar y recordar los momentos más duros y que marcan nuestra vida. Y en mi caso son los que más me han hecho crecer y confiar en Dios a cada instante. Hoy cada uno de ellos define parte de mi carácter, mis valores, mis creencias, mis principios, que con el pasar de los años fueron tomando forma, han ido echando raíces y se han convertido en fortaleza para enfrentar esos gigantes. He tenido que enfrentarme a muchos Goliat, algunos muy inesperados, otros que torturan mientras vienen caminando, pero a cada uno de ellos Dios me ha ayudado a derrotarlos. Entre esos días grises, llenos de tormenta y lluvia, siempre vendrán días llenos de sol y luz, que nos mostrarán por dónde debemos caminar. Organización Mundial de la Salud, obesidad y sobrepeso. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En ese mismo año, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. La obesidad puede prevenirse. Es importante que hagamos conciencia. Vean la cantidad de millones de niños que dice, por ejemplo, que tienen obesidad, Bioni. Es importante. Costa Rica no escapa a esto. Costa Rica tiene el 4º lugar a nivel de Latinoamérica de índice de obesidad. Costa Rica tiene, y ni siquiera es algo bueno. O sea, tiene uno de los primeros lugares en obesidad. Solo en eso.
realmente es algo preocupante. Se dice, un estudio que creo que fue la Universidad de Costa Rica la que la hizo, dice que 34 de cada 100 niños tiene obesidad en Costa Rica. Sí, qué increíble, ¿verdad? Porque, yo apostaría por prevención. Yo apostaría porque en las escuelas se dé prevención, que en las escuelas se dé educación de cómo debemos alimentarnos, cambiar hábitos y de verdad que esto no suceda aquí en el país. Y nosotros queremos buscar y concientizar a las familias que la educación es muy importante y la educación empieza en nuestra casa. Veamos estos índices tan altos en nuestro país de obesidad también, ¿verdad? Es importante porque yo veo que, por ejemplo, hay, ahorita en la mesa del país hay temas realmente candentes en cuanto a qué le vamos a enseñar a los niños, ¿ok? Y estamos dejando por fuera, si bien la educación sexual en los niños es algo bastante importante, estamos dejando por fuera algo que es fundamental y es la educación en alimentos, la educación alimenticia. Hay un doctor en Nueva York que se llama Valentin Fuster, que es un cardiólogo pediatra. Él fue el que habló con los productores de Plaza Sésamo para que Triqui, el come galletas, dejara de ser el come galletas y se convirtiera en Triqui, el que come verduras. Y él logró que 3 de cada 10 niños comenzaran a comer verduras, solo porque Triqui, el muñequito que ellos veían en la televisión, comía verduras. Y el doctor Foster dice que él cree que el cambio en el mundo se va a dar en el momento que nosotros eduquemos a los niños. Sí, por eso yo digo que debemos de apostar por la educación y cambio de hábitos, y también tenemos que apostar porque los niños aprendan a comer, porque para nosotros es más fácil llevar a los chicos, ¿verdad?, a comer a lugares donde no se debe, porque no tenemos que cocinar, porque no tenemos que gastar tiempo ahí en nuestra cocina, pero es importante que los eduquemos y los educamos en la casa. Digamos, mis hijos, ¿verdad?, Dani y Génesis se levantaban y ellos lo primero que hacían era, se iban a la nevera y cogían apio, zanahoria, chile dulce, se hacían rayitas, y cuando yo los veía estaban, come eso. ¿Quién les enseñó eso? Es lo que ellos quizás veían a otras personas comiendo, porque yo no era la que comía tan saludable, ¿verdad? Pero ellos ya lo traían. Y es importante que las personas podamos enseñarle a nuestros hijos a cambiar hábitos desde niños. Eso es algo fundamental. El Ministerio de Salud en algún momento había prohibido la venta de comida chatarra en las escuelas y colegios. Sin embargo, días después o tiempo después, leía una nota, no sé si fue en el periódico La Nación, el que decía que nadie estaba haciendo caso, o muy pocos lugares estaban haciendo caso a esta orden del Ministerio de Salud. Sí, de no vender comida chatarra. De no vender comida chatarra. Entonces, ¿por qué es que en realidad la sociedad tiene esta epidemia? Porque Costa Rica tiene esta epidemia. O sea, es una epidemia mundial y Costa Rica no escapa. Costa Rica no escapa. Los índices de obesidad de Costa Rica son muy amplios. Y lamentablemente, Johnny, yo no sé si te ha pasado que uno sale a comer, bueno, está bien, vamos a comer, pero vamos a comer algo sano. Y una comida sana, una ensalada, vale el doble de lo que vale un combo de pollo con papas y gaseosa. Cuando teóricamente es hasta más barato una lechuga con un tomate y unas cuantas un cuanto pollo encima. Entonces, ¿por qué es más caro la comida sana que la comida más elaborada, como piezas de pollo que lleva aceite, que lleva sal, que lleva gaseosa, que lleva papas? Son cosas que uno no entiende. ¿Por qué es tan caro? Por lo menos en Costa Rica es bastante caro comer sano. Sí, no, y casi siempre cuando le preguntamos a la gente que por qué no puede hacer un plan de alimentación saludable, nos dicen que es que no tienen dinero.
pero realmente, como decías vos, Arturo, no es cara la lechuga, no es cara, no es caro el tomate, ni la cebolla, ni el chile dulce. Realmente tenemos que concientizarnos nosotros primero y saber qué es lo que le estamos dando a nuestra familia, qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Y cuando nosotros despertamos ante esta problemática, entonces vamos a poder ser un puente de ayuda en nuestra familia primeramente. Eso, y en cuanto, y lo vamos a ver un poquito más adelante en la entrevista que ya viene con nuestro invitado, lo importante que es tener una comida balanceada, o sea, no llegar al sobrepeso y mucho menos a la obesidad mórbida. Los que hemos pasado por ahí sabemos lo difícil que es viajar en buses, que casi que solo en carro, caminar es un sueño. Entonces, realmente nosotros lo que queremos es concientizar, hacer una conciencia, que a los niños hay que darles ese cambio y esos valores de inculcarles el ejercicio y la comida sana. Así es. Entonces, nuestra recomendación es que usted haga prevención desde su casa y que empiece a cambiar hábitos de alimentación y lo haga por amor a los que usted tiene alrededor en su casa. Que Dios te bendiga. Consultas nutricionales, doctora Ana Paula Castro. Tratamiento con auriculoterapia, vendas frías, desintoxicación iónica. 8884-4811. Servicio a domicilio. 8884-4811. Consultas nutricionales, doctora Ana Paula Castro. When the sun goes down, Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. when they strike me out of the Que va a estar con nosotros. Hoy nos va a hablar de lo que son los rescates de las personas obesas, rescates en accidentes de tránsito, rescates, y tenemos que usar la palabra rescate porque en eso se convierte muchas veces la atención prehospitalaria de muchas personas con sobrepeso, que no es tan sencillo sacarlas de su casa de habitación o del edificio donde viven para poder llevarlos a un centro médico. Algo tan sencillo como eso se convierte en un rescate. Entonces, don Sergio Sánchez el día de hoy viene a conversarnos sobre lo que es un rescate. Vamos a ver un video que básicamente nos va a ilustrar lo que es este tipo de atenciones. De una grúa se tuvieron que valer los bomberos para auxiliar al hombre más obeso de Guatemala que estaba atrapado en su casa con serios problemas de salud. Juan José Flores nos presenta el dramático caso. Este fue el sufrimiento que tuvo que vivir Jorge Díaz en la ciudad de Guatemala, luego de que ante su enorme sobrepeso de 700 libras empezó a proyectar quebrantos de salud y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Sin embargo, debido a su excesivo peso, el traslado del hombre al nosocomio se convirtió en un verdadero suceso, ya que los bomberos necesitaron de una grúa especial de una de sus unidades para poder sacarlo de la casa y llevarlo en un vehículo, tomando en cuenta que no pudo ser trasladado en una ambulancia por su tamaño. Este señor es de hacer notar que pesa más de 700 libras, motivo por el cual fue necesario enviar más personal, asimismo improvisar unos robos de madera para poder deslizarlo hasta la parte exterior de su cuarto.
Jorge se encontraba con problemas cardíacos y presentaba dificultades para poder respirar, ya que tras quedar abandonado no tenía recursos para comprar medicina, ni nadie que lo auxiliara para poder levantarse del suelo donde dormía. De lo que por mucho tiempo fue su refugio. Fueron más de 120 minutos de esfuerzos, apoyados de herramientas especiales, cobijas, camillas, un camión de bomberos y una ambulancia. Los bomberos tuvieron que retirar los obstáculos a su paso, un árbol del jardín, una ventana, cristales de algunas más, barandales en el exterior y demás objetos. Por favor, se retiren, si me hacen el favor. Sin embargo, en el momento justo de la extracción y después de más de 2 horas de esfuerzos, una esperanza iluminaba los rostros de los ahí presentes, pero el destino lo cambió todo. Un paro cardíaco dieron fin a la vida de Benjamín. Finalmente, parte del cuerpo de este hombre quedó al exterior de la vivienda, a unos metros de la ambulancia y sobre todos los escombros acumulados que también se convirtieron en un obstáculo para el rescate. El sobrepeso, los padecimientos crónicos que lo mismo atrajo y el estrés por un largo proceso de rescate desencadenaron la muerte de Benjamín. Se le pidió a los propietarios del domicilio autorizaran para hacer el derribo de la ventana con su barandal y toda la ventana en su totalidad. Desafortunadamente no se dio la autorización a tiempo, no quisieron, estaban muy renuentes a dar permiso, confiando en que la persona pues estaba bien, o sea, únicamente insuficiencia respiratoria, con oxígeno y todo, pero no quiso acceder. Hasta que ya la persona cayó en paro respiratorio, le repito, fue cuando accedieron a autorizar el derribo del ventanal. Prácticamente ahí falleció en el camino. Gracias. Creo que es un poco impresionante. Bueno, ahora ya nos acompaña con nosotros Sergio Sánchez. Don Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Vamos a la orden. Don Sergio, técnico de emergencias médicas. Don Sergio, ¿qué es un técnico de emergencias médicas? Bueno, para nuestro país, el grado técnico de emergencias médicas a este minuto es un grado, pues podemos decir intermedio en lo que se denomina la medicina prehospitalaria. Actualmente ha salido un poco de aumento en lo que es la carrera como tal de emergencia en la parte prehospitalaria y ha ido creciendo. Sin embargo, el técnico por varios años, ya un promedio de 30 es lo que se ha venido formando a nivel de Costa Rica y pues es un grado profesional para efectos de tener claro el detalle de que es algo muy distinto lo que se hace dentro de un centro médico porque va más dirigido a la parte de la calle, o sea, el trabajo en la calle, ya sea en la casa, en la calle propiamente, situaciones que no son dentro de un hospital. Doctor, ¿dónde estudió y cuántos años de experiencia tiene usted? Sí, gracias. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, vamos a ver, terminé la carrera en el año 1995. Como tal empecé a laborar ya propiamente, porque previo lo hice 4 años como voluntario, en lo que fue la Cruz Roja Zapote, de 19 años prácticamente de andar acá en estas líderes, ¿verdad? De la atención médica a nivel de lo que es la calle. Me imagino que una gran experiencia en casos de casos. Hemos visto de todo, no todo, pero hemos visto bastante, claro. Sí. Sergio, ¿qué es un rescate? Bueno, esa palabra es muy interesante. De pronto la gente dice, bueno, es una palabra muy sencilla, y rescate, ¿verdad? Sin embargo, uno se pone a ver un poco más, o a estudiar un poco más a fondo este detalle, y uno cae en ciertas razones. ¿Qué razones? Bueno, un rescate en sí es el procedimiento, el proceso en el cual usted logra, pues literalmente muchas veces rescatar no sería redondear la palabra, es la parte de salvamento, lograr tener acceso a una persona y poder darle la posibilidad de vida. Es un asunto que muchas veces pues a uno le toca vivir. Okay. Veíamos en el video, eran dos personas con obesidad mórbida
Y tal vez la gente diga, no, eso es, bueno, uno era en Guatemala y el otro era en México. Y la gente puede decir, no, eso es fuera del país. Pero pueden haber casos de esos aquí en Costa Rica. Definitivamente no solo fuera del país, ¿verdad? Esto es una realidad que se vive como enfermedad a nivel de Costa Rica. Yo creo que se ha hablado mucho a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Posiblemente no seamos el primer lugar, pero pues no estamos muy largos de serlo, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí qué tan a menudo se da esto, yo les puedo decir con certeza que por lo menos uno puede llegar a atender personas con cierto grado de obesidad mórbida, ¿verdad? 1 o 2 veces a la semana perfectamente, ¿verdad? En donde hay que pues llegar a brindarle atención, y es ahí donde viene todo un proceso, porque no solo la atención como tal, porque a la hora de llegar es una atención como cualquier otra persona. Sin embargo, lo que siempre a nosotros nos dificulta es el momento en que se toma la decisión por necesidad del paciente de trasladarlo a un centro médico para efectos de atención ya intrahospitalariamente. Entonces, ¿bajo qué concepto se hace un rescate? Bueno, ya para hablar del rescate tenemos varias situaciones, ¿ok? Y partamos de un hecho muy importante. A veces la gente piensa en rescate nada más, muy bien, el carro que se acaba de estrellar, la persona que se fue de un guindo, la persona que le cayó una estructura de un edificio, una casa. Realmente en casos particulares como estos que nos tienen hoy el día acá reunidos, es un poco más complejo. ¿Por qué más complejo? Bueno, porque si la persona es una persona que es obesa, es una obesidad mórbida, entonces tenemos un problema más serio. Si se decide sacarlo de la casa, vamos a demandar, o nos va a demandar más bien, de que se nos utilicemos más equipo, utilicemos más personal, más tiempo. Ahora en uno de estos videos lo veíamos, ¿verdad? Donde se tuvieron que tomar decisiones pues extremas, podríamos decir, botar toda una pared. Yo tuve la experiencia un par de ocasiones acá en Costa Rica de tener que hacer esto, ¿verdad? En pro y bienestar del paciente. Pero eso demanda tiempo, mayor capacidad de respuesta por parte de los cuerpos de socorro, y esto va a complicar completamente todo, sin que pensemos en que la persona estaba atrapada, sin que pensemos que la persona había sufrido lesiones importantes. No, sencillamente era sacarlo de su casa. Entonces eso es ahí donde uno dice, ¿se torna un rescate? Sí, sí es un rescate, efectivamente. Entonces, bueno, usted ahora hablaba de que obviamente no todos los pacientes son iguales y alguno va a tener que ir a algún centro médico en algún momento, pero entonces el que la persona sea obesa hace más compleja todavía la ida al hospital de esa persona. Sí, definitivamente sí va a ser algo más complejo, porque vamos a tener necesidades. Empecemos por lo más básico, el personal. Quien atiende el paciente o ese tipo de paciente, vamos a decir que entonces que el rescatista idealmente se habla, la literatura nos dice que debería tener la capacidad con buena, la parte física, o sea que esté en buena condición física, tan siquiera levantar un 60% de su peso. ¿Okay? Entonces usted me dice una persona que puede rondar los 200 y el resto de kilos hacia arriba, si es una obesidad mórbida, ya peligrosa, entonces vamos a tener que necesitar mayor cantidad de rescatistas en el lugar para efectos de hacer lo que es el levantamiento y eventualmente traslado de ese paciente. Vamos a topar con otra serie de problemas, también dependerá de la casa. ¿Les ha tocado alguna vez romper paredes o puertas o algo así? Sí, ha sido necesario. En mi experiencia personal, por lo menos, que ha sido extremo 2 ocasiones, como lo vemos ahora en el video, una vez una casa, pues hubo que no solo quitar la puerta, parte de la pared también para lograr acceder al paciente y lograr sacarlo. Ese proceso no duró, cuando usted normalmente tal vez puede tardar, 10, 15 minutos un paciente que no tenga este problema, en este paciente tardamos aproximadamente 1 hora y media, casi 2 horas. Y otro caso un poco más complejo, donde teníamos que extraer un paciente de un segundo piso. Las gradas no se podían utilizar. Entonces fue necesario botar parte de la pared del segundo piso de la casa para poder lograr accesar a este paciente desde la calle. Y entonces ahí vino otro tipo de rescate. No solo fue quitar la pared, fue todo un sistema con cuerdas y con equipo especial para lograr bajarlo con la seguridad del caso, ¿verdad?, donde estaba en ese momento.
usted que atiende pacientes todos los días, hay un alto grado de personas que tienen este problema de obesidad y duermen en un segundo piso o habitan el segundo piso. Y ahora que usted menciona eso, Sergio, es difícil porque yo veía, para poder hacer el video de las dos noticias, vimos muchos videos y en muchos utilizaron grúas y eran grúas, pero, y espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero en realidad eso es lo que, y los pueden buscar en YouTube, grúas de construcción, y ahí montaban en el gancho, ahí era donde montaban el sistema de cuerdas para poder extraer a las personas del segundo piso, del segundo o tercer piso. Y me imagino que para ustedes como rescatistas, cada minuto cuenta. Claro, porque si este paciente ya de por sí ya su situación, ¿verdad?, de enfermedad ya los complica mucho. Si se les agrega por su situación algo, lo más común tal vez patologías de tipo cardiovascular, problemas tipo infarto, como ejemplo, muy común, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Claro que va a complicar absolutamente todo el proceso. Va a tener usted que jugar con una serie de elementos en la parte de rescate para tratar de sacar a esta persona lo más antes posible, pero como dicen, ¿verdad? Despacio que precisa. Entonces, es complejo, se torna complejo y es aquí donde el tiempo uno definitivamente lo empieza ir en contra, y principalmente el paciente, que es el que está en ese momento sufriendo la situación, es el detalle más importante. Y ahí estamos hablando nada más de lo que es la extracción del paciente, porque el paciente también, si lo vamos a llevar a un centro médico, es porque posiblemente vaya a necesitar ayuda médica, obviamente va a necesitar esa ayuda médica, entonces hay que estabilizar un paciente, hay que mantenerlo estable. En la nota veíamos que el muchacho, los familiares no querían romper la pared, no la querían hasta que lo vieron en paro respiratorio. Entonces, ya cuando llegamos a ese límite es difícil. O sea, ¿qué tan difícil, por ejemplo, es a una persona de unos 200 kilos? Muy bien, Arturo. Vamos a hablarlo en tres escenarios distintos, de tres situaciones distintas que podríamos nosotros comentar y comentarlo con propiedad. Número uno, el rescate como tal ya va en contra de toda situación que el paciente tenga, porque demanda tiempo. Y no solo el tiempo en principio de lo que yo llegue, valore el paciente, determine la necesidad, sino que dependiendo de muchos factores, la necesidad de mayor recurso es tiempo. Tiempo que vamos ya quitándole, restándole a la condición de este paciente. Ok, muy bien. Parte de la cultura, y valga el programa, pues también para que esto nosotros hagamos conciencia, si en nuestras casas alguna persona sufre de algún tipo de enfermedad, como en esta particular que estamos hablando, ¿verdad?, de obesidad, muy conveniente que viven en casas que tienen 2 plantas, siempre es importante considerar que la persona, ojalá, si puede mantenerla en una planta baja, es lo más adecuado. Esto minimiza enormemente riesgos como de emergencia para efectos de lo que es la llegada, la evaluación y por supuesto la extracción, que es lo que estamos hablando. Es un detalle importante que en Costa Rica, por nuestra idiosincrasia, se da mucho. La gente se va a dormir, tiene sus habitaciones en las partes altas, tienen una enfermedad de por medio, cuando se complican es cuando, ahora sí, vemos que era un gran error, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. En sí lo que es el transporte, es el otro punto que yo quería a ustedes comentarles, es el segundo. Costa Rica ha ido en aumento en la enfermedad de lo que es la obesidad como tal, y esto genera entonces, actualmente podemos decir que necesidades. ¿Qué necesidades? Tener vehículos apropiados para el traslado de pacientes que tengan una obesidad mórbida. No la tenemos actualmente, es una realidad. En otros países han tomado medidas para combatir este tipo de problemas en lo que es traslado de pacientes con obesidad mórbida. Existen unas ambulancias que tienen el nombre de... ya el nombre se me escapa, pero son unidades que vienen especialmente diseñadas para que usted pueda tener una camilla especial, una camilla que tiene rampa, tiene sistema hidráulico para poder usted tanto subir como bajar el paciente cuando está en el centro médico.
bariátricas, me acordé, ambulancia bariátrica. En Costa Rica no tenemos ese tipo de ambulancias. Países aquí en Latinoamérica que yo sepa, Brasil tiene, creo que Puerto Rico tiene, más al norte ya lo que sería Estados Unidos, Canadá, tienen ese tipo de ambulancias. Hacia el lado de Europa también hay varios países que la tienen, pero acá en Costa Rica, particularmente hablando, ¿verdad?, no tenemos este tipo de ambulancias. Le digo, las veces que me tocó pues lidiar con este tipo de pacientes, le puedo decir con certeza que ambos tuvieron que irse literalmente acostados en el suelo de la ambulancia, sacar la camilla que tiene convencional porque no se puede utilizar. Es un detalle importante, ¿verdad? Y ahora el tercer punto que quería comentarles era ya en centro médico propiamente, ¿verdad? ¿Las camillas actualmente tienen capacidades a nivel de hospital? Sí, sí. Vamos a ver, algunas tienen capacidades incluso de 350 o más kilogramos de soporte, pero no son todas. No son todas. Muchas veces usted llega al centro médico, usted se topa en emergencias que del todo no hay camillas. A veces se encuentra alguna camilla y la camilla no tiene esa capacidad. Entonces es una situación en cadena que se va dando, una situación que viene desde la casa hasta incluso el centro médico, que va complicando la condición del paciente. Va en contra de su condición y es ahí donde uno dice, ok, bueno, no solo fue la parte del rescate, sino después ya fue en sí el traslado y la atención propiamente en el hospital, se complicó todo. Son detalles importantes que hay que considerar y hay que concientizar a la gente, ¿verdad?, para que este tipo de situaciones como enfermedad se le trate y se le dé una atención integral, una atención adecuada y principalmente la conciencia, creo yo, ¿verdad?, de todos nosotros en función de aceptar como tal la enfermedad y que se le dé tratamiento. Muy importante. Eso es parte importante, aceptar, pero también tratar de sacar adelante de esa enfermedad. Ahora, en el 2016, el señor Jaime García del INCAE presenta un informe o un estudio donde dice que hay 4 puntos alarmantes en Costa Rica. Y los 2 primeros, curiosamente, son la obesidad y los accidentes de tránsito, en ese orden, que son los que realmente creo que nos interesan el día de hoy. Si unimos esos 2, Sergio, si unimos esos 2, ¿cuánto nos afecta en la vida de un paciente? Hablemos de accidentes de tránsito, porque ahora de todos, la persona obesa normalmente no quiere caminar y le cuesta viajar en bus, le cuesta viajar en tren. ¿Por qué? Más si es en tren, ¿verdad? Trate de ir en el tren de Heredia a las 5 de la tarde, o sea, es imposible. Para una persona con sobrepeso, ya sean 100 kilos, 110, 130 kilos, ya eso es casi imposible. Pero hablemos de accidentes de tránsito, porque hay un estudio de una entidad estadounidense que dice que la persona obesa tiene hasta un 77% menos de posibilidades de vida en un accidente de tránsito. ¿Por qué es eso, Sergio? Bueno, muy bien. Otra pregunta también que se las trae, ¿verdad?, como decimos nosotros, porque hemos hablado un poco sobre el paciente en la casa. Y ya hablando propiamente de lo que es rescate, esto se complica aún más, y hablando en lo que es estructura vehicular, como ejemplo. Durante lo que he elaborado también he tenido la oportunidad de tener que atender algunas personas que han sufrido accidentes de tránsito, han quedado tal vez prensadas o atrapadas, que es otro término que se utiliza también y es completamente válido, en la parte de rescate y esta parte vehicular. Definitivamente, a veces es difícil que usted llegue y se encuentre con 1, 2 pacientes dentro de un vehículo que su estructura está colapsada, un vehículo que tiene problemas serios por una colisión, sea contra un objeto fijo, contra otro objeto en movimiento de frente. Usted se encuentra con esos pacientes en condición crítica, producto del accidente, y tras de eso se le agrega toda la estructura del vehículo que está sobre el paciente, ¿verdad? Ahora, con el paciente que tiene la situación de obesidad y obesidad mórbida, pues 2 situaciones que pueden darse, ¿verdad? Sí, también he tenido la experiencia yo particularmente, complica completamente. ¿El paciente sufre más? Sí, sufre más. Claro, por su contextura física va a ser más vulnerable en el momento de una colisión.
va a tener más cercano también los objetos propios de la estructura vehicular a su cuerpo, y esos al comprimirse pues más rápidamente van a generar también daño. Eso por un lado, y ya en sí podríamos hablar de lo que es el tiempo que va a demandar rescatar a esta persona. Quitarle el vehículo a la persona de encima es difícil, lo logramos quitar, pero ahora sí nos toca la otra parte del rescate, sacarlo de ahí. Okay, y es ahí donde uno dice, muy bien, muchas veces uno entrena, practica sobre esto, pero el paciente con obesidad muchas veces complica todo lo que se hace. Es un tema que muchas veces la gente lo toma muy a la ligera, no lo ve como tal, pero no, definitivamente es una situación que cuando se da es una complicación completa, y efectivamente ese tiempo que usted le resta a este paciente en función de quitarle la estructura al vehículo, quitarle esa estructura al vehículo, demanda minutos que perfectamente usted podría aprovechar no solo en atención, sino en traslado al centro médico y obviamente en la sala de emergencias. La parte de atención médica ya como tal es completamente otro caos muchas veces, ¿verdad? La estructura del ser humano, cuando tiene problemas de obesidad como ejemplo, no es que cambie, pero se ve más comprometida en muchos aspectos, manejo de lo que es vía aérea, ¿verdad? La parte de respiración se compromete más. Si yo voy a tratar a este paciente en emergencia para lograr que el vómito no lo vaya a ahogar en sí, que el problema pulmonar severo que tiene en ese momento no lo mate rápidamente, por el problema de obesidad, complica enormemente la condición del paciente. Entonces, son situaciones realmente muy dramáticas a veces las que se viven en relación a este tema, ¿verdad? En un accidente vehicular frontal, ¿cuál es el riesgo que corre una persona con obesidad? ¿Es mayor? Viera que hay varios tipos, podríamos decir, de colisiones, viéndolo de este modo. Puede ser frontal, puede ser posterior, lateral, volcaduras. Las laterales son las que tienen mayor incidencia de muertos, ¿verdad? Particularmente porque no hay tanta estructura de por medio para que proteja lo que es el paciente. En la parte del habitáculo, habitáculo lo tomamos como donde estamos sentados nosotros en el vehículo, sea como conductor, sea como acompañante. Ahora, de esto, las colisiones frontales, ¿en qué complican? Si yo voy de frente, soy yo el conductor, tengo estructura no solo en sí el dash, sino también tengo el volante del vehículo. Si yo soy el acompañante, no tengo el volante, pero sí tengo el dash. Depende cómo se dé la velocidad, porque hay varios aspectos que entran a trabajar, podríamos decirlo de este modo, suena extraño, pero es la realidad. Hay un concepto que se maneja que es cinemática de trauma. En la cinemática de trauma uno siempre va a observar que depende de la velocidad, el posicionamiento que la persona tome en el momento de la colisión, si se percata, entonces podemos tener efectos distintos, hacia abajo, hacia arriba. Tenemos el parabrisas, cercanía. Una persona obesa, como un ejemplo, tiene, desgraciadamente, por la estructura vehicular muchas veces, el asiento se tira ciertamente para atrás, pero por su problema estructural, físico, ¿verdad?, siempre va a quedar levemente tirado hacia adelante. Entonces da más cercanía a que tenga la cabeza más expuesta hacia lo que son parales, más expuesta a lo que es el parabrisas, y esto complica enormemente en sí el paciente y posterior el rescate. Una colisión frontal definitivamente complican enormemente la parte de lo que es un rescate como tal, y la condición del paciente la empeora más, ¿verdad? Que de hecho era comentada por acá Arturo el detalle de este estudio que complicaba más la situación del paciente. Y, por ejemplo, hablando de accidentes frontales o laterales, ¿qué se usa, por ejemplo, para sacar un paciente que está prensado? Porque suena muy sencillo, pero habría que estar en el lugar, ¿verdad? Ver la estructura colapsada sobre y muchas veces incrustada en el paciente, porque Sergio decía que todas las estructuras del carro, el volante, hay gente, y lo pueden ver cuando van en la calle, pueden ver que hay gente que donde da vuelta al volante le roza el abdomen. Entonces, por ejemplo, ese caso, alguien que choca de frente y un impacto bastante fuerte, ¿qué puede producirle el volante a esa persona? Bueno, vea qué pregunta también, porque es un tema muy interesante, tal vez no es bonito, ¿verdad? Es demasiado interesante, pero bueno, como un ejemplo, un volante,
a una persona, indiferentemente obesa o no obesa, pero dentro de las mayores problemáticas que presenta normalmente son las lesiones toracoabdominales, tórax y abdomen. Ahí usted puede encontrar fracturas a nivel torácico, esto compromete la parte de pulmón, compromete la parte de lo que es el corazón como tal, grandes vasos en la parte abdominal, lo que son las vísceras, ¿verdad? Y principalmente las huecas, hay desprendimiento de algunas otras que generan sangrados importantes y muerte inminente. Arturo dijo algo ahora, ¿verdad? Una persona muy obesa tras el volante, muchas veces usted nota que sí, efectivamente, este volante va literalmente pegado a abdomen y tórax. Se dificulta enormemente esto, ¿verdad? Y si usted le agrega a eso la colisión con estructura vehicular comprometida, es peor aún todavía. Entonces complica mucho. La condición del paciente ya per se va a ser terriblemente de mal pronóstico muchas veces. Dependerá también de las velocidades que se generen, ¿verdad? En este evento, las fuerzas que se liberan, que normalmente también son muchas, depende tanto de un vehículo, sea contra una estructura fija o no fija, o que tiene también movimiento, pero eso influye enormemente. Hoy en día se manejan conceptos muy interesantes. Antes se hablaba de rescatar la persona, ¿verdad? Sacar a la persona del vehículo. Hoy en día nosotros tenemos otros conceptos distintos, como hablamos de retirar de la persona el vehículo. Es al revés. Esto entonces, ¿qué quiere decir? Demanda mayor cuidado. Demanda mayor cuidado. Tenemos o se utilizan muchas herramientas, en eso no va a haber inconveniente, pero sí va a ser comprometedor para el paciente en condición de obesidad. Lo que pueda suceder durante el accidente y a posterior la atención también va a ser muchas veces incluso fatal por todo el tiempo que se logra perder. A la hora de sacarlo, porque ya usted digamos, lo liberó, y hablando por ejemplo de una persona, porque ya no es poco común, o sea, toparse a alguien con 120, 130 kilos de ONI, 140, es muy común. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se pueden requerir para ese rescate? Para extraerla, para llevarla hasta la ambulancia. Si fuera alguien de condiciones muy especiales, como las que usted decía ahora, que tenían que sacar la camilla y irse así, ¿cuántas personas podemos requerir para un rescate de este tipo, por ejemplo, un rescate vehicular? Ok, otra pregunta también que tiene un montón de connotaciones. Los tiempos son muy relativos dependiendo de qué tanto, bueno, del expertise del rescatador para hacer el proceso de rescate, la condición del paciente. Pero vamos a agregarle otro detalle que tal vez no hemos comentado, pero que también es una realidad que se vive mucho a nivel de lo que es la medicina en la calle y en la emergencia, que es cuando usted tiene que ejecutar o realizar un sistema de lo que nosotros denominamos el triaje. En el triaje nosotros vamos a trabajar prácticamente por prioridad los pacientes. Dependerá de su condición, su estado, edad, lo que el paciente presente producto de la situación. Uno va a evaluar cuál paciente va a ir sacando, conforme se van liberando, cuáles van a ser prioritarios. Si entonces sacamos esta relación, podríamos darnos cuenta que de pronto un vehículo donde viajan 3, 4 personas, una de ellas es una persona con un problema de obesidad mórbida, que se ha complicado producto de una colisión, como ejemplo, que se complica su extracción, cabe la posibilidad que incluso vaya quedando, y no es que estemos haciendo una selección, ¿verdad?, como quien dice, dejándolos de lado, no, sino por evaluación propia del escenario, posiblemente va quedando, por más categoría crítica que se le pueda determinar, dentro de los pacientes que van quedando de último por el tiempo que demanda la extracción. No hemos considerado otra cosa que también ha sucedido, ¿verdad? O sea, no es discriminación. No es discriminatorio definitivamente, es prioritario por asunto de tiempo y la condición de los otros pacientes. Entonces hay un montón de elementos que en esto del rescate, y particularmente cuando hablamos de emergencias o escenarios masivos con varios pacientes, muchas veces, como esta en particular que nos ocupa en este momento, posiblemente vaya dejando a esta persona no discriminatoriamente como último, pero sí definitivamente, si hay pacientes también complicados, pacientes que están en condición crítica, que sea más fácil de extraer, serán los primeros en ser extraídos.
no es discriminatorio. Eso hay que aclararlo muy bien, ¿verdad? No es discriminatorio definitivamente, pero si lo sacamos por una relación objetiva, pues casi que va cayendo por lógica, ¿verdad? Entonces, es interesante. Es un tema muy, pero demasiado amplio. Ok, pongámonos ahora en un edificio de estos que hacen ahora condominios. ¿Qué pasaría en un rescate ahí? En una escalera de caracol ahí. Okay. Imaginémonos. Otra pregunta, ¿verdad? También muy interesante porque hoy en día va creciendo mucho, digamos, a nivel urbano. Estamos hablando mucho de la parte urbana. Es otro detalle, ¿verdad? No hemos querido entrar en otros detalles ya a nivel de lo que es montaña o cuestiones de estas, ¿verdad? Estamos hablando meramente urbano. En la parte urbana, pues, podremos decir que hoy en día los edificios, si bien es cierto, gozan de un montón de requisitos para construcción, incluso le incluimos la parte de lo que es seguridad con escaleras de emergencia y muchas cosas, muchas veces no se contempla también la persona que tiene problemas de obesidad o de movilidad, porque también no necesariamente puede ser un obeso, una persona tal vez encamada, enferma, que no puede ya movilizarse. Entonces ustedes se ponen a pensar, verán, ok, perfecto, tienen salidas de emergencia, muy bien, perfecto, muy bonito, pero si salimos por la parte de que si yo puedo bajar a esa persona en la silla de ruedas, si yo puedo bajar a esa persona en la camilla, no voy a utilizar el ascensor. De hecho, hasta los ascensores, muchas veces los que se ponen no son adecuados, son solo para personas que van de pie, o a lo sumo una en silla de ruedas. Y si es emergencia, pensemos en que no va a ser utilizado el ascensor. Se nos complica enormemente, ¿verdad? Si bien es cierto, existe la parte de salud ocupacional y muchas cuestiones que dan ¿cómo se llama? Una guía muy propia o adecuada de cuáles son el largo de la huella o medidas de huella en las escaleras, la parte lumínica, la parte de ancho, etcétera. Pero estamos hablando de una situación muy distinta cuando tenemos una persona que es portadora de una enfermedad como la obesidad. Ahí sí cambia enormemente y complica también el proceso. Volvemos al punto. Ocupamos entonces ahí muchos elementos, me refiero a personas involucradas haciendo fuerza y utilizando equipos para lograr bajar a una persona de una segunda, tercera o cuarta planta. Para bajar, entonces no es tan descabellada la idea. Por ejemplo, en la noticia veíamos que usaron 20 bomberos, pero relativamente estaba sencillo, digámoslo así, porque estaba en una primera planta. Nivel del suelo. Pero yo no sé si vieron o notaron que al muchacho lo sacan en el mismo colchón donde él estaba. Y la nota dice que fue extraído en el mismo colchón donde tenía años de estar. Y es el mismo colchón donde él queda fallecido. Ahora, dentro de todo lo que vi, también pude lograr ver, hay un video, pero creo que era en Rusia, donde usaron el cajón de un pick-up, solo el cajón, en una grúa, lo llegaron creo que a un 10º piso, y ahí rompieron una pared para poder hacer la extracción. En otro creo que era un ascensor de estos de construcción. Ahora, ¿qué tan difícil es entonces, Sergio? ¿Por qué hay que llegar a tomar esas determinaciones? O sea, perfectamente podemos llegar a decirle a alguien, vea, ya, hay que llevar a su familiar a un centro médico, pero vamos a tener que quitar parte del techo. Sí, aquí el detalle muchas veces, como vemos estos videos que se pasaron de inicio, median también cosas que a la larga no tenemos muy claro como parte de la noticia, pero casi que uno puede llegar y deducir, ¿verdad? Y es no solo en sí la enfermedad, también es estas personas hasta qué punto realmente han tomado esa decisión de tratarse esa enfermedad. Es ahí donde uno dice, lo comento usted ahora y es cierto, en el video nos dicen, el mismo colchón donde estuvo varios años, o sea, esa persona no se movió de ahí, no se movió. No voy a poner en tela de duda, tal vez que hayan llegado a verlo a la casa, ¿verdad? Servicios sanitarios cercanos a la zona. Para efectos nuestros en Costa Rica, de ABAIS o clínicas, allá no sé qué es lo que manejarán exactamente. Pero como ejemplo, hay medias aparte. Ahora bien, la toma de decisiones extremas, que es usted hacía la pregunta, Arturo, de romper techos, paredes, salir. Claro,
ahí las decisiones son extremas, son dramáticas si queremos verlos de este modo. ¿Por qué? Dentro de todo yo creo que, gracias a Dios, está el humanismo, ¿verdad? Entonces nadie va a decir de no, que si está así, que se quede así, que no, ¿verdad? No se puede. Somos seres humanos. Entonces, por dicho uno de estos videos, uno dice, qué dicha, hay conciencia. Tratamos de luchar por nosotros mismos. En el caso particular, yo podría decirles a ustedes, bueno, cuando se tomaron decisiones de ese tipo, ¿verdad? Eran drásticas, había que botar paredes, le comenté este otro caso en segunda planta, bajarlo con sistemas de cuerdas al paciente. ¿Por qué la decisión? ¿Por qué no la escalera? O la escalera no nos servía. Una escalera que tenía a duras penas 1 metro, 1,10 m de ancho. La persona no pasaba por ahí. ¿Qué era lo más viable a ese minuto? Definitivamente, o es muchas veces lo más viable en esos momentos, botar pared y sacar de la manera menos traumática para el paciente. Porque si ya se tomó la decisión, hay que trasladarlo, es porque ocupa definitivamente por su condición agregada a su enfermedad como obesidad, que ya definitivamente no puede quedarse. Entonces, esto es un asunto que va a complicar eternamente los servicios de emergencia, definitivamente. No deja de ser un gran reto cuando uno llega a un escenario de este tipo. ¿Por qué? Porque no solo ponerse a pensar, sino es hacerlo de la mejor manera. Detalles. A veces de pronto la gente, claro, ¿quién le va a gustar que lleguen a la casa a botarle una pared, verdad? No, jamás. Pero yo creo que a la hora de llegada nadie va a ponerse en contra de una situación donde una vida humana está mediando. Entonces por ahí, pero igual, uno piensa, bueno, es parte de la casa, es un bien común para la familia, son toma de decisiones a veces difíciles, dramáticas, pero si es necesario hacerlo, se hace en función de buscar la comodidad para el paciente. Y otro detalle, no quiero que se tome a mal, también la comodidad del rescatador, porque el rescatador también no puede exponerse, ¿verdad? A la hora que hace un rescate, porque también va a sufrir eventualmente pues lesiones o situaciones que vayan a ir en contra de su trabajo. Eso es un asunto de buscarle, como dice la gente, la comba al palo, ¿verdad? Ok. Bueno, para ir culminando, ¿verdad? Con este tema que nos tiene emocionados, yo creo, a todos y a mí también. Don Sergio, con base a su experiencia, que no me cabe ni la mayor duda de que la tiene, cuéntenos de algún rescate o de alguna experiencia que ha tenido haciendo rescates. Bueno, mira qué interesante, así con paciente con enfermedad como la obesidad mórbida, he tenido tuve bastante experiencia en lo que es no solo tratamiento, sino traslados a centros médicos. Yo recuerdo particularmente dos casos muy en especial. Uno fue de un conductor de un vehículo hace años, ahí en la antigua rotonda de La Juelita, en Rancho Guanacaste. No sé si se recuerdan, hace unos años desgraciadamente andaban asaltando mucho los taxis. A este señor era taxista, lo asaltaron y lo balearon. Les puedo contar así con propiedad, fue toda una peripecia sacarlo del taxi, ¿verdad? Porque el señor estaba literalmente prensado entre el asiento y el volante. Una herida de arma de fuego, estaba en el tórax, me acuerdo, fue terrible sacarlo de. Yo recuerdo que tardamos, si ese paciente en condiciones normales, tal vez no obesidad mórbida, hubiéramos sacado a este paciente, no sé, en cuestión de 5 minutos demasiado, con él tardamos aproximadamente 25 minutos. Que eso desgraciadamente dio el traste con su vida, como ejemplo, dio el traste con su vida, porque ya cuando logramos sacarlo, la condición de él realmente era crítica, se trató de hacer lo humanamente posible por salvarlo, siempre se trasladó al centro médico en condición sumamente delicada y aún así en el hospital 10-15 minutos posterior falleció porque el tiempo definitivamente o literalmente lo mató, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro como que no siempre el rescate donde hay choques o esto, no, es sacar a una persona, incluso un vehículo. Una pregunta en 2 minutos que nos quedan. ¿Qué tan frustrante es para Sergio, por ejemplo, decir, tengo que llevarlo ya, pero las condiciones no se prestan? O sea, en vez de 5, está durando 25 minutos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque usted sabe lo que tiene frente a usted, qué es lo que va a suceder de manera irremediable,
pero aún así uno lo que hace es luchar. Uno lucha a pesar de que sabe de lo que va a terminar y desgraciadamente así terminó, ¿verdad? Claro que es frustrante. Entonces, para el rescatador, para el paramédico o el médico, un centro médico, no va a dejar de ser algo frustrante ver que por una condición, por una enfermedad particular del paciente que se le agrega otra situación, como este caso que les comento, una herida de arma de fuego, no se pudo hacer nada producto del tiempo que se demoró de más porque fue imposible hacer una extracción adecuada, correcta y rápida. Esto definitivamente, pues uno después se queda pensando, ¿verdad? Y uno dice, qué lástima. Con mejores condiciones, posiblemente esa persona por ahí andaría todavía viva, ¿verdad? Y desgarrador, ¿verdad? Por una persona que estaba haciendo su trabajo, estaba ganándose sus colones de manera honrada, ¿verdad? Pero Sí, bueno, claro. ven, parte de... Muchas gracias, Sergio. Nos ha ganado el tiempo, se nos fueron, no sé, como más de 40 minutos. Es un gran tema, un tema abrazante, porque en realidad es muy, 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 muy interesante. Muchas gracias por su tiempo, por habernos venido a hablar. Esperamos que no sea la última vez que venga, Sergio. No, estamos a la orden. En esto hay mucho que hablar, siempre habrá demasiado que hablar, ¿verdad? El programa de ustedes, felicitarlos, realmente es una iniciativa que yo no recuerdo quién en el país haya hecho y es un asunto que esto es prevenir, esto es motivar a la gente a prevenir lo peor, ¿verdad? Y pues adelante, muchas gracias más bien por el tiempo acá, la confianza y estamos a la orden. No, muchas gracias. Gracias, don Sergio. Vamos a una pausa comercial y ya retornamos con ustedes.